Con toda la bendición de Dios, muy buenos días a las personas maravillosas de Acuario. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque traigo el mensaje que te envía el universo. El día de hoy se destaca especialmente nuestra estabilidad emocional y nuestro sentido interno de responsabilidad, porque el universo está bastante tranquilo, salvo por el trígono introspectivo de la Luna con el responsable Saturno. Esta conexión positiva nos anima a todos a ponernos serios y a ser la persona que nos da miedo intentar ser. El síndrome del impostor y las dudas sobre uno mismo son nuestros mayores escollos, pero puede ser útil leer sobre los primeros días de alguien que ahora tiene éxito. Y es hora de que dejemos nuestras dudas a un lado y el poder a través de nuestros miedos directamente hacia la grandeza. El horóscopo de hoy, Acuario, jueves 10 de junio del 2021. Prepárate para los cambios y que puedas obtener la prosperidad que tanto añoramos. Somos la gran familia, somos guerreros de Dios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de Facebook, de Instagram o de Twitter. O simple, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video. Arrancamos con el decreto porque si lo crees, lo creas. Repite después de mí. Cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. Nuevamente, cada día de mi vida doy un paso firme hacia el logro de mi objetivo. La felicidad y unión familiar que da la fe levanta envidias que son alimentadas por el maligno. Por eso no tienes que temer, porque si tienes fe, en ti está el poder de Dios y toda maldad es estéril. Pero la fe en Él es fecunda y es muy próspera. Iniciemos a acuarianos en este día porque es excelente para encontrarte a ti mismo, a ti misma y saber de una vez por todas qué es lo que buscas y hacia dónde quieres ir. Tu talento despierta el interés de personas que podrían aprovechar tu desarrollo y también te pueden guiar por un buen camino. Recuerda, vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Como el 2 de oros, gente, surgen algunos inconvenientes económicos que modifican tu temperamento. Pequeños cambios, así que replantea la administración de tu capital, aumenta la confianza en ti y el deseo de obtener una nueva entrada económica. Instantes difíciles, conflictos momentáneos que solucionarás sutilmente porque es una jornada óptima para estar a solas y para meditar. Brotarán nuevas ideas, algo que te ayudará, querido amigo. A nivel del amor, hoy con una serie de compromisos que van llegando a tu vida a nivel sentimental. Empieza a preparar esas citas que serán claves para un fin de semana que llega con éxito y de esta forma podrás crear una agenda casi a medida, una forma de aplaudir el amor verdadero sin condiciones y solo con sentimientos y organización por tu parte. Vamos con el dinero y el trabajo, porque si te gusta tu trabajo, no tendrás ningún problema para ponerlo en práctica. Acabarás obteniendo una serie de beneficios y compensaciones importantes y es hora de que trabajes por ti y para ti. No mires lo que hacen los demás porque no merece la pena. Son solo una parte de tu entorno, pero no deben influir en tu desempeño. Finalizo con la salud, gente hermosa, porque tus esperanzas son las que te empujan a creer en un mundo mejor y están haciendo que encares directamente hacia la prosperidad y la alegría. La actitud es el factor determinante a la hora de medir el impacto de cualquier enfermedad y gracias a ella podrás ver el mundo con otros ojos. El positivismo te salvará del dolor. Gracias a nuestro Señor. Sigue adelante. Número de la suerte. Hoy vamos con el 2554. 2554, un número bastante poderoso.
Debes de tratar de mantener siempre el equilibrio, tanto en lo monetario como en tu salud y en tu parte espiritual. De esta forma, las cosas marcharán mucho mejor. Pero no te olvides, Dios está contigo. Dios te bendice, te glorifica hoy, mañana y siempre. Recuerden, queridos amigos, que pueden activar la campanita, pueden suscribirse a nuestro canal para que conozcan todas las predicciones que día a día les tiene el tarot